vivir atados al pasado. El Nuevo Testamento, en voz de nuestro Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 9, versículo 62, dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para entrar al reino de Dios. Pero pareciera ser que esto es cada vez de estar regresando al pasado. Allá en Eclesiastés, en el capítulo 7, la Escritura dice: nunca digas los tiempos pasados fueron mejores, porque en ellos no encontrarás sabiduría. Si es bien clara la Escritura al respecto, ¿por qué el ser humano continuamente siempre estamos regresando atrás? Siempre estamos añorando lo que en algún momento de nuestra vida ocurrió en el pasado. Creo que el mejor ejemplo de todo esto es lo que el pueblo de Israel hizo. Por casi 400 años ellos vivieron en total esclavitud. No solamente era el ser esclavos, era el trato y misericordia que recibían de parte de los egipcios. Y no solamente eso, sino que además dice ahí la Escritura que tenían el problema y por el crecimiento que el pueblo estaba teniendo, que el faraón decidió que se murieran o que asesinaran a los primogénitos de los hebreos. Cada vez que había un parto y este era varón, tenían la orden de asesinarlos. O sea, ya no solamente la esclavitud, sino el daño físico, el asesinato, la manera en que eran tratados, la manera en que eran castigados, de tal forma que durante esos casi 400 años el pueblo clamó a Dios. Dice ahí la Escritura que Dios escuchó el lamento de su pueblo y entonces decidió Dios escuchar y no solamente eso, sino actuar. ¿Qué hizo? Bueno, él mandó a Moisés para que hablara con el faraón y que dejara salir al pueblo. Conocemos la historia. La dureza de corazón, dice ahí, que tenía el faraón, impidió que el pueblo saliera de inmediato. Fueron 10 plagas las que cayeron sobre Egipto. Ahora, el propósito de las plagas tenía no solamente mostrar a Egipto, mostrar al faraón que el poder absoluto, que el Dios todopoderoso es el que está en el control de las cosas, sino que lo que también quería Dios es que el pueblo se diera cuenta de la clase de Dios que adoraba, la clase de Dios que tenía, en la cual debería tener confianza. Y una y otra vez el pueblo vio la grandeza de Dios, una y otra vez el pueblo se dio cuenta de todo lo que estaba haciendo Dios. Finalmente el pueblo salió liberado y aún en el trayecto de la salida, cuando el faraón se desistió de haberlos dejado salir y fue tras ellos con su ejército, cómo colocó una columna de fuego entre el ejército y el pueblo, y después esa maravilla, ese milagro de abrir el mar rojo y que el pueblo pudiera pasar. Y una vez que pasó, quitó la columna, vino el ejército y cuando ellos entraron a querer cruzar, entonces las aguas se cerraron y todo esto tiene que ver con la magnificencia, con el poder absoluto de Dios. Pero apenas habían pasado, empezaron algunas dificultades y otra vez el pueblo queriendo regresar atrás, queriendo regresar a la esclavitud, a la muerte, queriendo regresar a situaciones totalmente destructivas. Pero quizá la parte más increíble sucedió ahí en el libro de Números, en el capítulo 11, versículo 4 en adelante, lo voy a leer en la TLA, la traducción lenguaje actual. Dice: cada noche el maná y el rocío del campo caían juntos. El maná era pequeño como la semilla del cilantro y amarillo como la resina. Por la mañana la gente salía al campo a recogerlo, luego lo molía, lo cocinaba y hacía panes con él. El maná tenía un sabor parecido al del pan de harina con aceite. Sin embargo, entre los israelitas había gente de otros pueblos que solo se preocupaba por comer. Los israelitas se dejaron llevar por ellos y empezaron a llorar y a decir: ojalá pudiéramos comer carne. ¿Se acuerdan del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y qué sabrosos eran los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que allá comíamos. En cambio ahora nos estamos muriendo de hambre. Lo único que vemos es maná. Parece inconcebible, parece incongruente que el pueblo tuviera esa actitud, que el pueblo, dejándose influenciar por otros pueblos, dice ahí, se acordaran, no recordaran el trato que tenían, no recordaran la esclavitud que tenían, sino que hablaban de ajos y de cebollas. Parece un tanto incongruente, un tanto irrazonable, pero así es como actuó el pueblo.
La cuestión es para nosotros, y creo que aquí es donde, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí en este pasaje, nos pasa igual. Ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, la Escritura habla acerca de un asunto que tiene que ver con lo que pasó el pueblo. Y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Qué es el problema que tenemos hoy en día de estar queriendo regresar al pasado? Se nos olvida que Dios nos rescató. Según el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1 hasta el 6, habla cómo era nuestra situación antes. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos y actuábamos bajo la potestad del príncipe del aire, del príncipe de la desobediencia. Actuábamos según la carne y había muchas cosas. Pero ahora Dios nos libró, nos salvó por pura gracia y nos colocó en los lugares celestiales. El asunto es que muchos de nosotros estamos queriendo volver, no por otra cuestión, sino por lo mismo que pasó con el pueblo. Estamos influenciados por este mundo consumista, estamos influenciados por este mundo materialista, estamos influenciados por muchas cosas que ocurren hoy en día y la cual nosotros a veces no podemos sustraernos. Y estamos una y otra vez queriendo volver. ¿Queriendo volver por qué? Porque queremos otra vez vivir en esclavitud. Isaías 43, 18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago camino nuevo, no lo conoceréis. Y yo creo que el punto, tanto fue para el pueblo de Israel como para nosotros, es por estar viendo el pasado, por estar viviendo atados al pasado, estamos dejando de ver un camino nuevo. Como ya he mencionado, Efesios 2:6 dice que Dios nos ha sentado en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús. Es una posición de realeza, es una posición grata, es una posición increíble, y a veces nosotros dejamos de ver esa situación por estar regresando una y otra vez al pasado. Finalizo con esta reflexión: ¿por qué vivir atado al pasado? Aquí estaremos. Que Dios te bendiga.